nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. También será la venida del Hijo del Hombre, o el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mis amados hermanos, esto es una señal inequívoca de que Cristo, o de lo que estaría sucediendo en los últimos días, ¿verdad?, previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Leía Lucas 17, 28 al 30. Dice que había unas características allí en donde Lot vivía, y esas características se repetirían, ¿no?, en el último tiempo. Es interesante notar que Cristo dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, ¿verdad? Fíjese que en la cúspide de todos los pecados está comían y bebían. Es interesante porque también, hablando de Noé, el Señor menciona las mismas características. Dice que comían y bebían, ¿sí? Y después entonces siguen las demás características, ¿sí? Comer y beber es interesante porque pues todo el mundo come y bebe, ¿no? ¿Quién no come y bebe? Es una necesidad básica del cuerpo, es una necesidad básica del ser humano, comer y beber. Pero el enemigo de las almas ha ido pervirtiendo con el pasar de los tiempos el comer y el beber, ¿verdad? Y ha deteriorado la alimentación del ser humano de una manera muy sorprendente, y eso ha llevado entonces al ser humano, o lleva al ser humano a la siguiente, por así decir, al siguiente nivel de degeneración. Lo que trae el comer y el beber, no inteligentemente, sino más bien dejándose llevar por el apetito y por el gusto. Mis amables hermanos, el comer y el beber se han pervertido por completo, al igual que pasó en las ciudades de la llanura en antaño. Hoy el comer y el beber se ha pervertido por completo, y es que el ser humano, indiscutiblemente, y no es un misterio para ninguno de nosotros, tiene dos, bueno, tal vez para algunos no hayan pensado en la definición, pero voy a decirla en este momento. En mis charlas acostumbro a hablar, estaba hablando por ejemplo en Perú hace poco, en unas conferencias que pudimos dar allá en una escuela, donde invitaron a muchos padres, y los padres vinieron pues a la reunión. Estábamos hablando sobre la alimentación y sobre salud y estas cosas que son tan importantes. Y le decíamos a los padres, el ser humano tiene dos enemigos principales, ¿sí? La mayoría de nosotros pensamos que es uno, pero hemos definido y llegado a la conclusión de que son dos. El primero es el enemigo de las almas, ¿sí? Satanás, que va en la cúspide de la enemistad hacia el ser humano por el amor que Dios dispensa a él. Pero el segundo gran enemigo que nosotros encontramos se llama industria. La industrialización, mis amados hermanos, es un enemigo palpable y latente del ser humano, un enemigo mortal, un enemigo que ha llegado a ser prácticamente la mano derecha del enemigo, del diablo y sus secuaces. A través de la industrialización, nosotros hemos venido viendo con el tiempo y con el pasar de los años, la industrialización también alimenticia. Inicialmente la industrialización estaba desarrollada hacia la tecnología, principalmente, ¿sí? Vino el desarrollo del automóvil por allá cuando salió Ford, ya comenzando pues en 1900 más o menos, ¿sí? Salió Ford y comenzaron entonces a desarrollarse los autos en masa. El desarrollo de las herramientas también comenzó a darse,
el desarrollo del alambre de púa, del telégrafo, del teléfono, de la televisión, el desarrollo de Thomas Alva Edison, de la luz, ¿verdad? La conexión eléctrica. Después vino Nikola Tesla con lo que fue el AC. Y de esa manera entonces comenzó a introducirse la tecnología en el mundo. Pero llegó un momento, mis amados hermanos, o más bien, hubo también un hombre muy famoso, ¿sí?, que comenzó a trabajar en lo que fue la industrialización alimenticia. Y miren qué interesante esto, porque fue precisamente una rama que Dios quería, ¿sí? Dios quería, miren qué interesante este pensamiento. Dios quería que fuesen los adventistas del séptimo día los que manejasen esa rama. Mis amados hermanos, el pueblo de Dios actualmente podría tener o podría llevar la batuta de razón, y por eso fue que Elena White le escribió, aconsejándole, mire, yo leí esta cita, pero yo le soy muy sincero, yo no recuerdo dónde la leí, pero no es en un libro de Elena White, lo leí en otro libro, no me acuerdo si es en Lo que no se contó, de Arthur L. White, que era nieto de Elena White, donde Elena White habla a las personas de la iglesia y les dice, no revelen, por favor, no revelen a los inconversos las recetas que Dios nos ha confiado. No se las muestren, no se las den, porque las van a pervertir. La alimentación fue dada, o el desarrollo más bien de la alimentación, comenzó con un hombre llamado John Harvey Kellogg. Y John Harvey Kellogg, como muchos de ustedes conocen, pues fue uno de los principales médicos de nuestra iglesia, un hombre muy acaudalado, un hombre muy famoso, inclusive llegó a atender en su tiempo a presidentes, senadores y secretarios de gobierno de muchos países, sí, principalmente los Estados Unidos de Norteamérica, y muchas celebridades acudían a él, puesto que era una persona reconocida en el ámbito de lo que se conocía como medicina. Este hombre comenzó pues a desarrollar o más bien con el maíz, y transformó o revolucionó lo que fue la forma de desayunar de los norteamericanos, y no solo de los norteamericanos, porque actualmente es una de las más grandes transnacionales en el mundo entero, la empresa o la industria Kellogg, ¿sí? Una industria de alimentos que fue, como les decía hace un momento, el génesis de la revolución alimenticia, la revolución industrial alimenticia. Junto con la tecnología, también entonces se derivó esta rama alimenticia que comenzó a industrializar la alimentación de los seres humanos, que hasta ese momento lo que se comía era muy natural y por eso no había tanta perversión mental. Pero a medida que fue pasando el tiempo, pues ya se fueron industrializando no solamente los maíces, sino también las frutas, y comenzaron a salir los enlatados, y comenzaron a salir los Tetra Pak, y comenzaron a salir esa gran cantidad de alimentos, los fideos, espaguetis, todas estas cosas, hermanos, que son procesadas en las industrias, que vienen tan alteradas y producen en el hombre un desequilibrio hormonal que lleva también a un desequilibrio mental, y por lo tanto entonces lleva al ser humano a manifestar las mismas características que se dieron en las ciudades de la llanura. Vamos a ir rápidamente al libro de Génesis, el capítulo 19. Amén. Y vamos a leer algunos versículos allí en el capítulo 19, versículo 1. Dice allí: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: señores míos, he aquí os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: no, sino que en la plaza pasaremos la noche. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron:
¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí hay unas reseñas extremadamente interesantes, ¿no? Lo primero es que la sierva del Señor dice que cuando ellos estaban en la puerta de la ciudad, en la puerta de Sodoma, hubieron varias personas de esas pervertidas que vieron a los visitantes llegar y por lo tanto en ese momento comenzaron a fraguar su inicuo plan, ¿ok? Así que fueron y le contaron a otros que habían llegado un par de hombres nuevos, ¿sí? Y, o más bien, inmediatamente comenzó a fraguarse el plan de pervertirlos, principalmente sexualmente. Eso era, mis amados hermanos, la característica número 1 de Sodoma. De allí el nombre sodomismo o sodomita, ¿verdad? Fíjense ustedes que hay un punto muy interesante aquí en el versículo 4 donde dice todo el pueblo junto. Claro que principalmente, dice antes de eso, estaban los varones de Sodoma, o sea, los principales de la ciudad. Podríamos decir la parte gubernamental, tal vez, ¿por qué no? ¿Sí? Junto con todo el pueblo, y estaban no solamente los viejos o los mayores, los adultos, sino que estaban también desde el más joven hasta el más viejo. Miren qué característica tan profunda, ¿no? Qué característica tan deplorable, qué terrible situación y circunstancia la que se estaba dando aquí. Porque desde el más jovencito hasta el más viejo estaban completamente pervertidos, mis amados hermanos. Y Cristo dice allá en Lucas 17, 28 al 30, que así como fue en los días de Lot, o sea, lo que estamos leyendo nosotros ahorita en Génesis 19, así también será la venida del Hijo del Hombre, o el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, se estarían dando las mismas características que se dieron en las ciudades de la llanura. Es algo, hermanos, pavoroso, es algo sorprendente, y es algo que inequívocamente nosotros podemos ver en este tiempo en que estamos viviendo desarrollarse de una manera palpable. El libro de Génesis, en el capítulo número 1 y en el versículo número 27, nos muestra, mis amados hermanos y amigos, el plan original de Dios, ¿sí? Génesis capítulo 1 dice allí: y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mis amables hermanos y amigos, dentro del plan divino, ¿sí? Dentro del plan divino, el hombre crea a imagen y semejanza suya a un hombre y a una hermosa dama, una mujer, ¿sí? Varón y hembra los creó. Pero después de haberlos creado, el versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos. El Eterno también les da la facultad, y no solamente les da, sino que aprueba y bendice la facultad de fructificar y de multiplicarse. Estos son tres aspectos muy importantes. Primero, la creación. ¿Por qué? Porque dice la palabra santa que fueron creados a imagen de Dios. Es decir, el hombre y la mujer tienen la imagen de Dios grabada en su ser. A imagen de Dios fueron creados. El enemigo de las almas, a través de toda la historia de la humanidad, ha buscado perpetuar su propia imagen, mis amados hermanos. El diablo ha buscado en este planeta Tierra, que ha sido, por así decirlo, como el centro de sus actividades, el centro, el experimento, el epicentro de su depravación, ha buscado plasmar su imagen. Dios crea al hombre y a la mujer, pero el diablo quiere desarrollar un tercer sexo, una tercera representación,
hombres y mujeres que reflejen la imagen no de Dios, sino del enemigo de las almas. Y por eso entonces, mis amados hermanos, comienza a pervertir, a trabajar en la mente de los seres humanos, y esto principalmente a través del diluvio. Y esto no es exclusivo de las ciudades de la llanura, ya en Sodoma y Gomorra, no. También sucedió en el capítulo 6 de Génesis, donde se da la narración del diluvio, ¿verdad? Dice allí que los hombres desecharon todo mandamiento del Señor y tomaron entonces mujeres hermosas de entre los hombres. Y esto pues trajo una perversión al mundo, al planeta, que únicamente pudo detenerse cuando Dios quitó su bendición del mundo y vino entonces el diluvio. Mis amados hermanos, la tierra los vomitó. La tierra no soportó más la perversión que se estaba dando en aquel tiempo, producto pues de la degeneración moral. Así que esto sucede principalmente porque se levanta un tercer género, una creación que no es de Dios, sino que viene de Satanás, hombres y mujeres que no son ni hombres ni mujeres, pero que sí revelan la imagen no precisamente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice la palabra que creó varón y hembra, no medio hembra y no medio varón. Y además de eso les dijo: multiplicaos y fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre todo lo que hay en ella. Es decir, Dios le da otra facultad al hombre y a la mujer muy interesante, y esa facultad es la facultad de procrear, ¿sí? Tener hijos, llenar la tierra, poblarla y sojuzgarla. Eso es un derecho, y más bien un mandato que Dios le dio al ser humano. Con estos puntos claros, ¿sí? Y creo que están bastante claros, no hay mucho más que ahondar allí, aunque hay muchos aspectos interesantes, pero quiero seguir desarrollando el tema. Como ya les decía hace un momento, el enemigo de las almas, a través de sus intentos por llevar al ser humano a un estado, mis amados hermanos, en el cual, al igual que él está, el hombre no pueda encontrar el perdón de Dios. Ese es el objetivo número uno de Satanás, mi amado hermano. Así como él fue rechazado o echado más bien del cielo, y así como se le rogó a él, por así decirlo, porque dice la pluma inspirada que hasta Cristo le rogó que abandonara lo que quería hacer, y él no quiso, y fue echado entonces de la vista de Dios, y fue apartado de la gracia divina, al tanto que ya, aunque el diablo se arrepintiese, ya no podría encontrar el camino a la salvación, pues su situación es extremadamente desesperada, tanto que su corazón ya no podría regenerarse. Mis amados hermanos, el centro o el foco o el interés principal del enemigo es llevar a toda la humanidad a una situación, pero estábamos diciendo que, hablando un poquito sobre lo que estaba pasando pues en las ciudades de la llanura, y también comparándolo con Génesis capítulo 1 y capítulo 6, ¿verdad? Y comentábamos pues el hecho de que el enemigo de las almas busca desesperadamente, a través de toda la humanidad, nosotros lo hemos visto, hermano, convertir al hombre en una abominación, ¿sí? Convertir al hombre en algo que ya Dios no pueda soportarlo. Convertir al hombre directamente, pues esos cuerpos que fueron creados para que fueran templo del Espíritu Santo, convertirlo en cuerpo en un templo, pues, pero para los
para las huestes satánicas, en una habitación de demonios, ¿verdad? Es decir, Satanás siempre ha buscado que el hombre llegue a ser habitación de todo espíritu inmundo. Y vemos que allí en Génesis capítulo 6 prácticamente que logró su objetivo, en el sentido de que la humanidad entera se había pervertido, especialmente moralmente, y esto llevó pues, o trajo como resultado el hecho de que la gran mayoría de los seres humanos muriera a consecuencia del diluvio. En Sodoma y Gomorra también pasó lo mismo. Nosotros vemos la narración allí en el capítulo 19 de Génesis, donde nos cuenta pues que todos se habían pervertido, desde el más grande hasta el más chico, se habían pervertido especialmente moralmente, y esto pues trajo como resultado la destrucción de las ciudades de la llanura, ¿verdad? Pero hay algo interesante, ¿no? Todo esto forma parte de intentos que Satanás ha desarrollado con el fin o el ánimo de tener un gobierno mundial. Dios dice hombre y hembra, y él dice no, hombre y hembra no. Yo quiero tener aquí hombres y semihombres y semimujeres que reflejen mi imagen, ¿no? Dios dice relación marital natural, y Satanás dice no, relación homosexual antinatural. Dios dice multiplicados y henchíos, fructificad, y Satanás dice no multiplicad y no fructificad. Precisamente esto es parte de lo que queremos, o en lo que queremos centrarnos en esta mañana, en el hecho de la capacidad que tiene el hombre y la mujer de procrear, ¿sí? La bendición que Dios dio a el matrimonio y la bendición que Dios dio a la matriz de la mujer, ¿no? A la mujer como madre en sí, y al padre también como progenitor. Esa capacidad, hermanos, que está en cada ser humano prácticamente en el mundo, y que si alguien no lo tiene definitivamente, pues debe buscar el porqué en la herencia alimenticia que ha tenido, porque como ya dijimos hace un momento atrás, casi todas o muchas de estas cosas han llegado a pervertirse precisamente por la alimentación del ser humano. Mis amables hermanos, nunca antes en la historia se había visto un ataque tan frontal con respecto a la institución matrimonial. Nunca antes se había visto un ataque tan decidido y tan tenaz a lo que Dios bendijo como en el tiempo actual. Yo considero, mis amados hermanos, si ustedes me permiten considerarlo y dar una opinión personal, que es lejos el intento más brillante de Satanás por instaurar el nuevo orden mundial. Nosotros encontramos a través de la historia de la humanidad, inclusive antes de Satanás caer a la tierra, ¿sí? Ya el diablo estaba fraguando su plan para instaurar un nuevo orden, inicialmente no mundial, sino universal, ¿sí? Satanás quería llevar a la rebelión al universo entero. Pero después entonces comenzó a través de los reinos de la tierra, de las potencias mundiales, a tratar de utilizar cada una de estas potencias, a tratar de utilizar cada uno de estos reinos para desarrollar su plan maquiavélico de un nuevo orden mundial. Ya no pudo universal, pero ahora quería hacerlo mundial. Así que comenzó desde el libro de Génesis, allí en el capítulo 10, con Nimrod y todo su séquito, y siguiendo pues con Babilonia, y siguiendo pues de ahí hacia adelante con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, y todos estos reinos han sido, por así decirlo, como intento de Satanás por llegar a consolidar el nuevo orden mundial. Pero nunca había habido una ocasión tan audaz como la que el enemigo está protagonizando en este último tiempo, ¿sí? En este último tiempo, Satanás está trabajando arduamente por desarrollar o consolidar plenamente su plan, que ha sido el mismo plan de siempre. Mis amables hermanos, y lo que el enemigo necesita
para poder llegar a la consolidación completa de su plan es echar, ¿sí? Voy a utilizar esta palabra, echar al Espíritu de Dios de la tierra, ¿sí? Que se vaya lejos, porque precisamente a través de los hijos de Dios, precisamente a través de usted y yo, es que Dios dispensa todavía las bendiciones de este planeta Tierra y todavía el Espíritu Santo se mantiene bendiciendo al planeta Tierra. Si no fuese, mis amados hermanos, por los cristianos en este planeta Tierra, si no fuese por el pueblo de Dios en este planeta Tierra, ya Satanás tendría el control completo de este planeta Tierra. Pero cuando surge precisamente la revolución industrial, con la revolución industrial surgen una gran cantidad de problemas, ¿no? Yo les he comentado en temas anteriores que hace aproximadamente unos 100 o 120 años que Satanás viene trabajando, ahora sí que consolidadamente en desarrollar el nuevo orden mundial en su último intento, ¿no? Porque como ya dijimos anteriormente, lo ha tratado varias veces, pero Dios siempre lo ha roto. Pero en los años precisamente de los pioneros, de Elena White, Jaime White y compañía, nosotros vimos que comenzó el boom, como ya decíamos, del desarrollo industrial, ¿verdad? La industrialización trajo muchas respuestas de, entre comillas, desarrollo a la humanidad, pero también trajo una gran cantidad de problemas y adversidades, ¿sí? Una de las adversidades más grandes que se dio y de los cuales la pluma inspirada habla, fueron los problemas de trabajo, ¿sí? Los problemas de orden laboral. Y es que en aquel tiempo las industrias comenzaron a desarrollarse, por ejemplo, la industria alimenticia, como ya dijimos, también hablamos de la industria, bueno, todas las industrias comenzaron a desarrollarse en ese momento, y una de esas industrias también fue la industria del acero, la industria de la luz, de la electricidad, comenzó a desarrollarse para ese tiempo. Y todas estas industrias, mis amados hermanos, indudablemente, inevitablemente demandaban mano de obra. Y esta mano de obra, pues, inicialmente fue fácil de conseguir porque había muchas personas en los medios y muchas personas necesitadas. La industria del tren, por ejemplo, comenzó a extender sus carriles y se necesitaba gente para trabajar. Así que había mucho trabajo principalmente en los Estados Unidos. Y esto trajo un problema social muy grande, y fue el asunto de los deberes y los derechos de los trabajadores. Los trabajadores eran cruelmente explotados, y como no había legislación laboral, entonces el patrono simplemente hacía lo que quería. Inclusive hubo ocasiones, como por ejemplo en una empresa que se llamaba la Steel, donde hubo muertos porque se formó el primer sindicato de la historia en los Estados Unidos de Norteamérica, en la empresa precisamente de hierro, ¿sí? De acero, una de las empresas de un magnate conocido como Carnegie, entonces, o JP Morgan, bueno, uno de los dos, no recuerdo ahorita cuál fue, pero comenzaron los hombres a ser explotados y comenzaron entonces los sindicatos a conformarse. Y Elena White escribió mucho en contra de los sindicatos. Ella habló del desarrollo de grandes sindicatos y grandes monopolios en el mundo, ¿sí? Eso tiene varias aplicaciones, por supuesto, para el tiempo de hoy, pero no es completamente ajeno el asunto de los sindicatos. Ok, a la rebelión, podríamos decir, laboral que instauró el género masculino, la respuesta que encontraron los grandes industriales fue algo que se conoció como la liberación femenina. Y en ese momento comienzan una gran propaganda, inicialmente impresa, luego cuando ya se inventó lo que fue la televisión, comenzó a través de radio y televisión, una propaganda mostrando a las mujeres que sí podían, ¿sí? Y ahí recuerdo yo, no porque lo haya vivido, sino porque lo he visto en investigaciones que he hecho, aquel cartel con la mujer mostrando sus músculos, ¿verdad? Y diciendo, ustedes también pueden, ¿no? Y comenzó entonces un movimiento feminista a nivel mundial de liberación femenina, lo que se conoció como la liberación femenina. Mis amables hermanos, hasta ese tiempo la mujer se vestía como una mujer,
la mujer se vestía con vestidos largos, un vestido muy bonito, extremadamente femenino. Pero según cuenta la historia, una mujer llamada Coco Chanel, sí, que era hasta actualmente tiene tiendas en muchísimos lugares en el mundo, fue la primera mujer en Estados Unidos en utilizar un pantalón. Y eso fue una revolución mundial. Era prohibido en aquel tiempo, por ley del Estado, que una mujer pudiera vestir o pudiera usar un vestido de baño como los que actualmente se usan, ¿no? Y por supuesto no se veía que una mujer anduviera en pantalones en aquel tiempo. Pero todo eso fue parte de la revolución femenina, ¿no? Y entonces comenzaron las mujeres a foguearse en el ámbito industrial también, y comenzaron las mujeres a abandonar el seno de la familia, el seno del hogar, para entonces irse a trabajar a las industrias, porque las mujeres también pueden. Esto pues fue un movimiento, una revolución, ¿sí? Sacar a la mujer del hogar para dejar a los niños solos y poder grabar en la mente de ellos el mensaje precisamente que el enemigo quería grabar. Como lo decía la hermana que leyó antes de que este servidor entrara, la madre juega un papel importantísimo en el ámbito no solamente de la familia, sino también de la sociedad, y eso lo muestra Conflicto de los Siglos en el capítulo La Biblia y la Revolución Francesa, ¿sí? Ahora, mis amados hermanos, volviendo nuevamente a lo que hablamos hace un momento de la capacidad del hombre y de la mujer para procrear, es uno de los grandes obstáculos que ha encontrado el último ataque del enemigo para instaurar su nuevo orden mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada día el hombre se multiplica más rápidamente, y es mucho más fácil domesticar o domar a un caballo individualmente que domesticar o domar a una manada de caballos. Es mucho más difícil controlar a una multitud de personas que controlar a una o dos personas, ¿no? Entonces, ha sido como una piedra en el zapato en el asunto de desarrollar el nuevo orden mundial, y ha traído pues una adversidad muy grande a los directores que inspirados por el enemigo tratan de llevar adelante esta empresa, ¿no? Yo quiero tomarme unos minutos para conversarles a ustedes cómo el enemigo comenzó a inquietar a los seres humanos hacia plantarse y también pronunciarse en contra del mandamiento y de la bendición que Dios dio precisamente allí en Génesis capítulo 1 y versículo 28, donde dijo: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad o henchid la tierra, ¿verdad? Esa fue la bendición que Dios dio, pero como el diablo va contrario a Dios en todo momento, dice: no, ni fructifiquen ni multipliquen tampoco, ¿sí? Tenemos que detener este asunto. Y para llevar adelante esto y tratar de controlar a la masa más pequeña, el enemigo comenzó a desarrollar planes para frenar el crecimiento demográfico del ser humano en el planeta Tierra. Y para esto utilizó a un hombre muy interesante en el tiempo. Allá en el siglo XVIII nació un hombre identificado como Tomás Robert Malthus, ¿sí? Malthus fue el creador o quien desarrolló lo que hoy se conoce como la teoría malthusiana, ¿sí? Malthus era un clérigo anglicano erudito británico que tuvo gran influencia en el siglo XVIII, y su principal estudio fue el ensayo del principio de la población, el cual desarrolló en 1798. En este afirmaba que la población tiende a crecer en progresión geométrica, mientras que los alimentos solo aumentan en progresión aritmética, ¿sí? Dijo él en su ensayo: cuando no le impide ningún obstáculo, decía Malthus, la población se va doblando cada 25 años, creciendo de periodo en periodo en una progresión geométrica. Los medios de subsistencia en las circunstancias más favorables no se aumentan sino en una progresión aritmética. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya en 1798 este hombre comenzó a plantar en los líderes mundiales
la preocupación de que, oye, esperen un momento, el hombre está multiplicándose a pasos agigantados, pero realmente los recursos no alcanzan para todo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Dijo la familia Rockefeller y todo lo demás en años posteriores. ¿Qué tenemos que hacer? No, pues indiscutiblemente tenemos que frenar la natalidad. En 1805 Malthus fue nombrado primer profesor de economía política de Gran Bretaña y los alumnos de Malthus aplicaron sistemáticamente sus políticas de genocidio para mantener las poblaciones nativas bajo control. Solamente en la India, mis amados hermanos, escuchen esto por favor, solamente en la India mataron a decenas de miles de personas utilizando diversos métodos, ¿ok? Este sistema, mis amables hermanos, ha ido matando cantidad de personas en muchos lugares, y la India es uno de los países que menos nosotros, perdón, de los continentes, de los lugares que nosotros menos hemos conversado, ¿verdad? Que nosotros menos conocemos. Allí las poblaciones nativas fueron muertas o asesinadas, todas bajo control. En 1770, por ejemplo, solamente en un año murieron 10 millones de indios, o sea, de personas de la India. 10 millones de indios solamente en 1770. Y la mayoría de estas personas fueron muertas por hambre y desnutrición. Una de estas hambrunas, o una de las más famosas, fue la hambruna de Bengala en 1770. Allí murieron miles de indios. Para 1783, 11 millones de indios murieron en menos de 2 años, en la famosa hambruna de Chaliza, ¿sí? Esa fue otra hambruna muy famosa allá en la India. Algunas regiones de la India quedaron totalmente despobladas, y 5 años después, en 1788, otros 11 millones de indios murieron de la hambruna, o en la hambruna de la calavera. Estos nombres ustedes pueden investigarlos tranquilamente y se van a dar cuenta que son hechos históricos, no es nada que se haya inventado. La hambruna de la calavera. Pero la India no es el único caso. También en Irlanda, por ejemplo, se dio el famoso caso de la hambruna de la patata en 1847, donde murieron de hambre 2 millones de irlandeses, y durante muchos años, hasta nuestros días, África no se ha quedado atrás. Ustedes saben la gran problemática de África, y déjenme comentarles, por ejemplo, que en estos días fui a hacer un pequeño envío para un hermano en el África, que estoy tratando de ayudar para que el evangelio se prolifere allí, y fui a Western Union para averiguar si se podían hacer envíos allí a este continente, y me dijeron que no, que eso estaba restringido hasta nueva orden. No se pueden hacer envíos al África. Ustedes conocen el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico, el desarrollo alimenticio del África durante muchos años ha sido extremadamente limitado, y casi que la mayoría de los, por así decir, privilegios que nosotros tenemos en el África no los hay. La gente es extremadamente pobre, solo falta ver algunas fotografías de estos lugares para ver que son personas que la mayoría viven en situaciones extremadamente precarias. Ahora, esto pues en el ámbito alimenticio, ¿no? De hambrunas, se han matado a miles de personas de hambre, que realmente son hambres creadas, como por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan o han estudiado lo que fue la gran recesión de la década del 30 y en los Estados Unidos de Norteamérica, donde murieron muchas personas de hambre, otras tantas miles fueron botadas de sus hogares prácticamente a la calle, y fue algo totalmente creado y manejado, porque realmente hambruna no existía, sino que son experimentos de la élite para frenar el crecimiento demográfico en determinados momentos. Otra de las armas que también el nuevo orden mundial o el sistema ha venido utilizando para frenar el crecimiento demográfico, o más bien para aplicar la teoría malthusiana, fue o ha sido los alimentos. Y volvemos otra vez a los alimentos. Mire qué interesante lo que Elena White describió a la iglesia cuando le dijo: no den sus recetas al mundo porque la van a deteriorar.
el desarrollo, la industrialización alimenticia precisamente comienza con John Harvey Kellogg y de allí entonces salta a la industria secular, y la industria secular la tomó y Satanás la tomó con ella y se volvió entonces actualmente venenos que están matando a la humanidad. Y es que los alimentos, mis amados hermanos, han venido a ser el arma más potente de la élite para reducir la población, ¿sí? Los alimentos son más fácil que provocar hambrunas, por ejemplo. Pues démosles alimento, pero que no sea alimento, alimentos que sean venenos, alimentos que sean muerte. Y no solamente eso, sino que recuerdo yo, por ejemplo, los TLC, ¿no? Yo he hablado varias veces aquí en la cadena con respecto a los TLC en temas anteriores. Si usted quiere saber un poco más sobre esto, busque temas como, por ejemplo, los TLC y la última controversia, los tratados de libre comercio y el nuevo orden mundial. Temas como estos que hemos tenido la oportunidad de predicar ya un par de veces en estas cadenas y en algunos otros lugares, donde buscamos despertar la atención o llamar la atención de la gente a la alimentación o a la industrialización alimenticia. Así que, a través de los tratados de libre comercio, la élite ha obligado a los países que han firmado los TLC con ellos, principalmente con los Estados Unidos de Norteamérica, a comprarles su maíz, ¿sí? Su maíz o su arroz, ¿sí? Los alimentos principales de la dieta de los países sudamericanos. México, por ejemplo, es un país dependiente, casi el 90 o 95% en su alimentación de lo que es el maíz. Pero México no tiene ya maíz propio, todo el maíz ha sido alterado genéticamente porque los han obligado. Y escúchese bien, no es que usted quiera o no es que tenga la opción, no. Usted como país tiene que obedecer lo que la élite dice. Y si quiere tratado de libre comercio, si quiere desarrollo tecnológico, que es algo a lo cual los países no se niegan y lo ansían, tiene que firmar el contrato, y el contrato dice que usted tiene que comprarle a ellos lo que ellos dicen que usted tiene que comprarle. Eso es parte de lo que Obama prometió que se daría en los Estados Unidos en el último tiempo, ¿sí? Recuerden ustedes que Obama dijo en su discurso previo a la presidencia: yo les aseguro a ustedes que todos estos países terminarán comprando nuestros productos, y así mismo se desarrolló. El maíz es una de las cosas que viene de allá arriba de Estados Unidos y es totalmente transgénico. El arroz también, en Colombia le quitaron la semilla de arroz a los productores colombianos. Usted puede ver esto si usted pone en YouTube ley número 970 de Colombia, ¿sí? Allí le va a salir inmediatamente la telenovela de horror que vivieron los colombianos cuando se firmó, el presidente Santos firmó el TLC con los Estados Unidos y le quitaron a los campesinos la semilla nativa de arroz, obligándolos a comprar lo que ellos llaman semilla certificada, que no es más que una alteración genética del arroz real. Entonces, mis amados hermanos, en el año 2001, una empresa financiada precisamente por la Fundación Rockefeller, que es una de las entidades punta de lanza del nuevo orden mundial, anunció que había desarrollado con éxito lo último en cultivos transgénicos. Y eso último en cultivos transgénicos era nada más ni nada menos que el maíz anticonceptivo, del cual se dijo que era la solución para la superpoblación del mundo. Y desde ese momento, mis amables hermanos, muchísimas personas que siguen consumiendo el maíz industrializado, están consumiendo sin saberlo un tipo de maíz anticonceptivo, el cual busca pues de alguna manera ser otro frente en cuanto a frenar la natividad de los seres humanos en el planeta Tierra. Y no solamente esto, hermanos, a partir de la teoría de Malthus, ¿sí? a partir del estudio de Malthus, se comenzó a desarrollar también lo que nosotros conocemos como métodos de planificación familiar. Anteriormente las familias tenían, mire lo que es la educación, ¿no? Qué interesante esto, porque anteriormente yo recuerdo las familias tenían 10, 12, 15 hijos. Yo creo que hace 2 generaciones atrás nuestros abuelos eran padres, casi la mayoría, de 9, 10, 12, 15 hijos. Eso era el común denominador. Actualmente, mis amados hermanos, nuestra mente ha sido reformada y la educación nos ha apuntado y nos ha mostrado que inclusive una persona que tiene 4 hijos o una familia que tiene 4 hijos, ya hay muchas personas que le tildan de irresponsable, ¿no?
porque, oh, ¿cómo pueden traer esa cantidad de hijos a la tierra? ¿Cómo está de difícil la situación? ¿Cómo está de dura la cosa? Opiniones como estas se dan alrededor de estas familias. Pero, mis amados hermanos, lo que no nos damos cuenta es que hemos sido programados para pensar de esa manera, ¿no? Hemos sido programados, y no es que yo esté instando o que yo opine, por supuesto que yo opine pues que uno tiene que tener una gran cantidad de hijos. Solamente lo menciono para cuestiones de que abramos los ojos y veamos cómo la sociedad nos ha educado hacia pensar de esa manera, ¿no? Ahora, después o posterior a las opiniones de Malthus, pues ya lo hemos dicho, se comenzaron a desarrollar de muchísimas maneras formas para frenar el crecimiento demográfico. Una de las instituciones más importantes en cuanto a este frente es una institución denominada el Club de Roma. Y usted puede investigar el Club de Roma. El Club de Roma fue fundado en 1968 por Alexander King y un hombre llamado Aurelio Pasei. Ellos publicaron en uno de los documentos más perniciosos de todos los tiempos, que se conoció, este documento se conoce como Los Límites del Crecimiento. Y usted puede buscar este documento, yo le recomiendo que lo haga para que lo escudriñe y se dé cuenta de cómo el Club de Roma comenzó a influenciar en el desarrollo del nuevo orden mundial, el frenar el crecimiento demográfico. En este documento, Los Límites del Crecimiento, comenzó a indicarse también que los limitados recursos de la Tierra iban a agotarse durante los siguientes 40 años. Y por ello, para que la humanidad sobreviviera, tenían que adaptar su estilo de vida y ajustar su cantidad. Desde aquel momento, la tesis de los límites del crecimiento se ha introducido en los gobiernos y en las instituciones gubernamentales de todo el mundo. Y los resultados han sido la desindustrialización, las guerras y el genocidio. Entonces, amables hermanos, la guerra es parte también del plan del nuevo orden mundial para frenar el crecimiento demográfico. El genocidio, las pestes, las hambres, el desarrollo de los anticonceptivos, el desarrollo también de las alteraciones genéticas, de todo lo que han hecho con la industria alimenticia, ¿verdad? Pero el frente, mis amables hermanos, más fuerte que nosotros encontramos con en vía de este enfoque o en dirección a este enfoque es precisamente el de la degeneración moral del ser humano. El Club de Roma logró llevar su objetivo o su preocupación a la ONU. Son dos entidades que trabajan muy de la mano, tanto el Club de Roma, hay muchos miembros del Club de Roma que son miembros también de la ONU, ¿sí? Y la ONU es la entidad gubernamental mundial más importante que existe actualmente. Así que el Club de Roma, podríamos decir, ha quedado un poco rezagado, aunque es una entidad de apoyo a la ONU, ¿sí? Hace algunos años, y ustedes conocen tal vez esto más que yo, porque me imagino se ha hablado mucho aquí, la ONU, o más bien la élite, comenzó a utilizar o a hablar o a aplicar lo que nosotros hoy conocemos como la Agenda 2030. La Agenda 2030 es el plan que la élite mundial se ha propuesto desarrollar para el año 2030 precisamente, ¿sí? Y ustedes pueden buscar la noticia. La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no es nada más que aquello que la Biblia nos dice, hablando el apóstol Pablo, por medio de la inspiración divina. Él dice, y cuando digan paz y seguridad, ¿no? El hombre está buscando desesperadamente paz y seguridad, y para esto, pues entonces ahora ha implementado lo que, según ellos, va a ser la respuesta, el plan 2030, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 es bien interesante, ¿saben? Porque cuando usted la estudia, mi amado hermano y amigo, hay muy poquitas cosas con las cuales usted no puede estar de acuerdo. La verdad es que son cosas que al ojo simplemente son extremadamente atractivas. Yo voy a leer los 17 puntos de la agenda y voy a ser muy breve porque el tiempo se me va, ¿sí? Pero el primer punto de la agenda, por ejemplo, es el fin de la pobreza. Miren, ¿quién no quiere el fin de la pobreza, hermano? En el mundo habemos personas pobres, ¿sí? La gran cantidad, la gran mayoría somos pobres. Nosotros, por ejemplo, pasamos trabajos en determinados momentos
Pero hay gente mucho más pobre que nosotros, hermano. Hay gente que no tiene ni siquiera, o muchas veces a duras penas tiene un plato de comida a diario y viven ni se puede llamar casa, son barracas o chozas, ¿verdad? Porque no tienen más, son gente extremadamente pobre. Así que cuando yo veo este primer objetivo de la Agenda 2030, yo digo, wow, pues muy interesante, ¿verdad? Fin de la pobreza en el mundo, ¿cómo irá a ser eso, no? Algo muy interesante. El punto 2, por ejemplo, hambre cero. Ese es el segundo punto de la Agenda 2030 que la ONU y sus aliados, ¿sí? Ustedes saben, el sistema del cuerno pequeño busca implementar para el 2030 hambre cero. Wow, ¿quién no quiere hambre cero, hermanos? Que solamente el pensar de que una persona no haya comido ya o que no tenga para comer ya es algo que lo atormenta a uno. Así que ¿quién no se interesaría por hambre cero? El tercer punto de la agenda es nada más ni nada menos que salud y bienestar. ¿Quién no quiere salud y bienestar, no? Bajo el ámbito, pues, de lo que ustedes saben que es salud y bienestar en el nuevo orden mundial, una persona secular inmediatamente abraza este tercer punto, ¿no? Salud y bienestar. Educación de calidad es el punto cuarto. ¿Quién no quiere educación de calidad, mis amables hermanos? Si el desarrollo del hombre, podríamos decir, bajo los parámetros del sistema, es que sea educado, ¿no? Un gran arquitecto, un gran licenciado. Educación de calidad, el cuarto punto, un punto maravilloso, ¿no? El quinto punto de la Agenda 2030 es la igualdad de género. Y usted dice, bueno, la igualdad de género, cuando estudiamos este punto, pues tras bambalinas, ellos dicen, no, pues que la mujer tenga las mismas oportunidades de los hombres. Y bueno, qué interesante que la mujer tenga las mismas oportunidades de los hombres. No sé, ustedes saquen su conclusión. La Biblia muestra que esto debería de ser así. Bueno, usted sacará su conclusión, es algo que vamos a comentar un poquito ahorita enseguida. Sexto, agua limpia y saneamiento. Ese es el punto sexto, agua limpia para todo el mundo y saneamiento. Bueno, muy buena, ¿verdad? Séptimo, energía sostenible y asequible, no contaminable para el mundo entero. Lo que se propone es, por así decirlo, como energía solar, ¿verdad? Una energía que no sea sucia. Y bueno, muy bueno, porque no contamina el medio ambiente. 8, trabajo decente y crecimiento económico. Ah, pues interesante, todo el mundo teniendo un trabajo, todo el mundo con las mismas oportunidades. 9, industria innovable, industria, innovación e infraestructura. El desarrollo, por así decirlo, entre comillas, muy bien, excelente. 10, reducción de las desigualdades. Ya no va a haber desigualdades, eso quiere decir que la brecha entre ricos y pobres se va a cerrar un poco más. Muy interesante este punto también. 11, ciudades y comunidades sostenibles. Miren qué interesante, ¿no? Encerrar a los hombres en ciudades, ¿no? Que todo el mundo se vuelva citadino. Ok, interesante. 12, producción y consumo responsables. O sea que la tendencia es a que se termine el consumismo. Muy interesante porque el consumismo es una de las cosas que nos matan hoy en día. 13, acción por el clima. Sembrar. Ustedes saben, por ejemplo, que una de las inclinaciones desde hace algunos años hacia acá de entidades como, por ejemplo, aquí en Panamá, la ANAM. La ANAM es, por así decirlo, como el Departamento de Desarrollo Agropecuario aquí en Panamá. La ANAM se ha dedicado a regalarnos, ¿sí? Y digo regalarnos porque a nosotros también nos han traído arbolitos de pino y de ciprés y de guayacán, algunos arbolitos que son maderables, especialmente en esta zona lo regalan porque en esta zona, mis amables hermanos, devastaron lo que era madera y aquí no se consigue madera. Así que hay una preocupación, una inclinación del gobierno, una inclinación gubernamental a reforestar, ¿no? Y eso es importante, muy interesante y muy bueno, ¿no? El punto 14 es la vida submarina, cuidar a los peces y cuidar todo lo que hay, la vida en el mar, ¿no? Para mantener un equilibrio adecuado. El 15, vida de ecosistemas terrestres, ¿sí? Sembrar alimentos, cuidar a las aves, cuidar a los animales. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Ese es el punto número 16 de la agenda de la ONU. El 17, alianzas para lograr los objetivos. O sea, si nos toca a todos unirnos, ¿sí? Y es precisamente la tendencia del nuevo orden mundial,
Y miren qué interesante que es el punto número 17, ¿no? Alianzas para lograr los objetivos. Es el punto número 17. Si nosotros vamos al capítulo precisamente 17 de Apocalipsis, y no es que tenga ninguna relación, pero me llama la atención, capítulo 17 y el versículo número 13, dice la palabra inspirada: estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Estos tienen, ¿qué cosa? Un mismo propósito, es decir, están unánimes, unidos en su intención. ¿Cuál es su intención? Dar el poder y la autoridad a la bestia. Y el punto 17 de la Agenda 2030 de la ONU dice alianzas para lograr los objetivos. O sea, el mundo unido en una, podríamos decir, alianza que Dios no avala, por el hecho de que aunque los puntos son interesantes y algunos son positivos, no todos son totalmente positivos. Estos son los 17 puntos de la Agenda 2030 que el nuevo orden mundial muestra. Ahora, quiero ahondar en los últimos minutos que me quedan en el punto 5, ¿no? El punto 5 es nada más ni nada menos que la igualdad de género. Y a simple vista no es un punto malo, ¿sí? Según lo que se muestra allí en la agenda de la ONU, es un punto que busca restaurar los derechos de la mujer, por así decirlo, evitar el maltrato de la mujer, ¿sí? El maltrato de las niñas. Dice por aquí que la mutilación genética de la mujer, sí, que se lleva a cabo en algunos países, buscan también desechar eso, y son puntos buenos. Realmente no hay cosas malas a simple vista con este punto de la igualdad de género. Pero lo más interesante es que unido a este punto 5 de la Agenda 2030, que es la igualdad de género, se ha venido desarrollando también una inclinación, o más bien un aprovechamiento de este punto por las entes gubernamentales mundiales, y más a ciencia cierta por la élite mundial, y más a ciencia cierta aún por el enemigo de las almas, que es Satanás, quien busca, como ya lo dijimos al principio, instaurar un tercer género en el mundo que no está avalado por la palabra de Dios. Y en una noticia del 4 de julio del año 2017, el año inmediatamente anterior, yo no quiero pues expandirme más en esto porque ya se ha comentado muchísimo, hermanos. Simplemente quiero llamar la atención de vosotros en este día al cumplimiento profético de lo que nuestro Señor Jesucristo diría o dijo allí en Lucas 17, ¿verdad? Cuando Él hizo la reseña de que como en los días de Lot, así también sería la venida del Hijo del Hombre. En una noticia del 4 de julio del 2017 se titulaba o decía: 23 países han legalizado el matrimonio gay en el mundo. Miren qué interesante. Unido a lo que se conoce como la igualdad de género, 23 países se aprovechan, o más bien la élite se aprovecha, o más bien el enemigo se aprovecha para introducir también lo que él quiere hacer: conducir al ser humano, conducir al mundo entero hacia Sodoma, hacia el sodomismo, hacia la perversión moral, hacia el decaimiento social por completo, y por ende la conversión del hombre y de la mujer que fueron hechos a imagen de Dios en prácticamente habitación inmunda, ¿verdad? Estos países, mis amados hermanos, son Holanda, Bélgica, Suecia, España, Portugal, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Francia, Reino Unido, Islandia, Luxemburgo, Finlandia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, México en algunos estados, Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Sudáfrica y Nueva Zelanda. 23 países que en el año 2017 habían dado o habían legalizado el matrimonio homosexual por ley. Ahora, en el septiembre, precisamente este mes de 2018, salió la siguiente noticia. Con la India, la homosexualidad está despenalizada en al menos 124 países. 124 países que hasta este mes de septiembre habían despenalizado la homosexualidad.
Con la despenalización de la homosexualidad en la India, son 124 países que ya han despenalizado la homosexualidad. Según la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays, la protección y el reconocimiento a los homosexuales está presente en la mayor parte de Europa, del norte y parte del sur de América y Australia, países a los que ahora se suma la India. Las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en 26 estados y un número similar admiten las uniones civiles y sin denominarlas matrimonio, pero prácticamente con los mismos derechos de un matrimonio heterosexual. Mis amables hermanos, esto es algo sorprendente. 124 países se han pronunciado a favor de alguna manera o de otra de la unión entre personas de un mismo sexo. En el 7 de este año, ¿sí? O sea, hace 3 meses atrás, el 4 de ese mes, del 2018, se dio un evento importantísimo en el mundo entero. Y me voy a permitir en esta mañana mencionarlo aquí en este tema, porque es algo que debe llamar la atención del pueblo de Dios con respecto al cumplimiento profético de lo que Cristo nos mostró allí en Lucas 10. Ángela Ponce, ¿sí? Sí, aló, perdón, ¿me escuchan? Sí, que repita eso que no se escuchó, por favor. Soniecita, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, que repita eso que no se escuchó, por favor. Ok, el 4 del 7 del 2008 se dio una noticia interesantísima, un evento importante en el mundo, principalmente, no porque sea importante, sino porque cumple la profecía de lo que Cristo nos mostró, que los días de la vuelta del Hijo del Hombre sería como los días de Lot. Y fue que en España, un hombre llamado Ángela Ponce fue ganadora de un certamen que se conoce como Miss España, ¿sí? Eso fue el 29 de junio. Y cáigase para atrás, mi amado hermano y amigo, será la primera transexual a nivel mundial que concursará para Miss Universo en diciembre de este año. Así que cáigase para atrás, hermano, en diciembre de este año se verá lo que nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. El primer hombre transexual va a competir con mujeres en un evento de importancia o de envergadura mundial como es Miss Universo, la primera transexual en Miss Universo. Yo me atrevería a decir, aunque no soy profeta, y que ya sé quién va a ganar, ¿ok? Porque es precisamente la tendencia del nuevo orden mundial, y es lo que Satanás quiere que se dé en el planeta Tierra. Cada vez salen más canciones alusivas a que salgan del closet, a que se dejen ver, a que no se nieguen como son, lavando el cerebro de las personas. Y por supuesto, esta es una oportunidad que el enemigo de las almas no va a desaprovechar. Así que Ángela Ponce gana el primer certamen de belleza, esta vez local en España, y ya hace planes para presentarse o para competir como primera Miss Universo ahorita en diciembre de este año, compitiendo con varias mujeres. Ahora, ella no es la excepción. Mongolia también trató en algún momento, ahora el 17 de octubre del 2018, de enviar una transexual también a Miss Universo. El plan fracasó, ¿ok? El plan fracasó allí en Mongolia, no siendo lo mismo en España. Mis amables hermanos, las personas homosexuales se cuelan tímidamente, no solamente a través de esto, sino también a través de las películas, a través de los cuentos infantiles o las cómicas, y también a través de la falsa educación. Nosotros hemos visto hoy que los libros de texto de los niños de las escuelas tienden hacia la homosexualidad.
educando a los niños hacia la homosexualidad. La educación es el arma más importante, mis amados hermanos, y Satanás lo sabe. No importa que usted y yo nos opongamos, no importa, usted y yo podemos oponernos, pero si nosotros entregamos nuestros hijos a ellos, mis amables hermanos, nuestros hijos crecerán pensando de una manera diferente que nosotros. Por eso es importante que el pueblo de Dios hoy entienda el mensaje de la verdadera educación. Hermano, si usted es una persona que se dice de la verdad presente, que conoce todas esas verdades y que sigue mandando a sus hijos a las escuelas de Babilonia, créame, hermano, que no hay mucha esperanza. Y perdone que yo sea tan duro, pero es la verdad, amados hermanos. Uno de los No se escucha, pastor, bien. No se escucha. en la verdad presente, la verdadera educación. Aproximadamente el 95% de los que nos llamamos verdad presente hoy, enviamos nuestros hijos a las escuelas de Babilonia. Y nos están aprendiendo, mis amados hermanos, los valores Pastor Piedradita. Babilonia, y por supuesto, Pastor, no se entiende. están siendo educados Pastor. a la manera de Babilonia, y Babilonia precisamente los está educando para... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, se escuchó mal lo último que dijo. Ok, estaba diciendo, mis amados hermanos, que este plan se ha ido introduciendo a través de todos los rincones del diario vivir de los seres humanos. ¿Ahora me están escuchando bien? Sí, usted estaba hablando del 95%. Sí, el 95% de las personas que nos decimos estar en las verdades de Dios y que queremos caminar en el mensaje que Dios nos ha dado, envían a sus hijos a la escuela de Babilonia, mi amable hermano. No podemos seguir en esto, hermano. Uno de los mensajes más importantes que Dios nos ha dado a nosotros es el mensaje de la verdadera educación. ¿Por qué? Porque Dios sabía, mis amables hermanos, y la Biblia nos lo muestra claramente, que no importa, nosotros podemos oponernos, pero al final ellos terminarán prevaleciendo. ¿Por qué? Porque tienen el control de la educación. Entonces, si nosotros como verdad presente seguimos enviando a nuestros hijos a las escuelas de Babilonia, simplemente los estamos perdiendo, hermanos, porque en las escuelas de Babilonia los están enseñando a ser homosexuales. Y perdonen que sea tan duro en esto, pero esa es la tendencia del nuevo orden mundial. Le enseñan a nuestros hijos que la homosexualidad es buena, que no hay por qué mirarlos con ojos distintos, y ellos van a educarse y van a crecer viendo eso como bueno. Es parte del plan de la élite mundial, y no solamente se han incluido, se han adentrado en la educación, sino también a través de los cómics, a través de las cómicas de los niños, a través de las películas, a través de las telenovelas. Hoy vemos la homosexualidad como si nada, mi amado hermano y amigo. Si estás permitiendo que tus hijos vean, se sienten al televisor y sean educados por él, yo te aconsejo en esta mañana, reconsidera muy bien esto, y como dijo Cristo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, pues córtalo y sácalo de ti, porque mejor es entrar, mi amado hermano, sin un miembro al reino de los cielos, que todo tu cuerpo sea echado a las tinieblas. Los productos culturales son claro reflejo de la sociedad y época en la que se desarrollan. El cine se convirtió, por ejemplo, en el arma propagandista durante la Segunda Guerra Mundial. Los cómics americanos reflejaban un gran pavor a los rusos durante la Guerra Fría. En los años 60 y 70, por ejemplo, se vieron el esplendor de la canción protesta y se volvió una moda ser hippie. Y ahora, en pleno siglo XXI, los grandes avances sociales, los nuevos modelos de familia y la normalización de la homosexualidad son elementos habituales en los libros, las series de televisión, las películas. La normalización está dando un nuevo paso hacia adelante. Los personajes homosexuales y el respeto a la diversidad van dejándose ver tímidamente en creaciones dirigidas al público infantil y juvenil. ¿Por qué, hermano?
precisamente por lo que venimos mencionando. Los están educando, ¿para qué? Para que ellos miren con buenos ojos la homosexualidad. ¿Por qué? Porque la homosexualidad, mi amable hermano, para la élite abre una puerta interesantísima para frenar el crecimiento demográfico. Y no solamente para la élite frenar el crecimiento demográfico, sino también para Satanás llevar a cabo su plan. ¿Cuál es su plan? El de tener un nuevo orden mundial y el de desarrollar hombres a imagen y semejanza de él, hombres y mujeres. ¿Ok? Los niños, por ejemplo, están siendo atacados, no solamente en las escuelas, sino también con las cómicas. Por ejemplo, el personaje de Bob Esponja, que se presume que es un personaje homosexual. También hubo algunos años atrás una polémica interesantísima por una cómica que se conoció como Tinky Winky, del cual se decía también que era homosexual. Hubo una cómica también conocida como Sailor Moon, una cómica china también demoníaca, que aparecían en ella personajes lesbianas, ¿ok? Era precisamente lo que se vivía, mi amable hermano y amigo, en las ciudades de la llanura. Y ya lo leímos en Génesis capítulo 19, versículos 4 y 5, donde decían las personas de esta localidad, sácalos para que los conozcamos. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, en la Santa Biblia, y el versículo 25, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos y reprobando estas costumbres, les decía a los romanos lo siguiente, versículo 25, hablando de un tipo de personas, decía él, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefastas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Mis amables hermanos, las características que reinaban precisamente en Sodoma y que nosotros vemos hoy reinan en el planeta Tierra. En el libro de Levítico, el Señor reprobó cabalmente y claramente este tipo de inclinaciones y este tipo de prácticas, hablándole a su pueblo Israel previo a la conquista de la nación cananea. El Señor se pronunció contra estas costumbres en el libro de Levítico, el capítulo 18 y el versículo número 22. Noten ustedes cómo la inspiración divina nos habla de una manera clara con respecto a estas costumbres. Y dice el versículo 18, el versículo número 22 del capítulo 18 de Levítico, dice allí, no te echarás con varón como con mujer. ¿Por qué? Dice el Señor, porque es abominación. El versículo el capítulo 20 y el versículo 13 dice lo siguiente, allí mismo el libro de Levítico dice, y cualquiera que se acostare con un hombre, como si se acostare con una mujer, ambos han cometido abominación, indefectiblemente han de ser muertos, y su sangre será sobre ellos. Mis amables hermanos, estas eran las costumbres de las naciones cananeas, aquellas naciones precisamente que Dios echó de delante del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenían estas prácticas en medio de sí. En el versículo número 24 del capítulo 18, el Señor sigue diciendo,
En ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Amables hermanos y amigos, viene un estado tan terrible para el planeta Tierra, precisamente por estas prácticas que se llevan a cabo hoy, que la pluma no alcanza a cubrirlas. Hoy en día, mis amables hermanos, están sucediendo tantos desastres naturales a la par, que ya es prácticamente imposible llevar la cuenta. ¿Por qué? Porque cada vez el hombre se introduce más en estas prácticas degradantes. La pluma inspirada, hablando con respecto a estas cosas, en el libro Testimonios sobre la conducta sexual, la página 137 dice: el pecado de Sodoma en nuestros días. No ignoramos que la caída de Sodoma se debió a la corrupción de sus habitantes. Aquí el profeta ha especificado los males particulares que llevaron a la inmoralidad. Ahora vemos que existen en el mundo los mismos pecados que hubo en Sodoma y que trajeron sobre ella la ira de Dios, incluso su completa destrucción. Existe un extraño abandono de los principios. Las normas de la moralidad han sido rebajadas y la tierra se apresura a ser como Sodoma. Las prácticas sodomitas que atrajeron los juicios de Dios sobre el mundo y causaron el diluvio y la destrucción de Sodoma por fuego aumentan rápidamente. ¡Wow! Y esto lo escribió ella hace más de 100 años. ¿Qué diría la pluma inspirada en este tiempo, hermanos, donde se está viendo el primer transexual ir a competir para Miss Universo? Oiga, esto es algo sorprendente. ¿Qué diría la pluma inspirada al sentarse y contemplar brevemente algunos de los cómics o alguna de las películas de cine que muestran la homosexualidad y el lesbianismo como normal y natural? Y no solamente lo muestran, sino que lo apoyan. Nos acercamos al fin, sigue diciendo. Dios ha soportado bastante la perversidad humana, pero su castigo no es menos cierto. Los que profesan ser la luz del mundo deben separarse de toda iniquidad. Mire qué interesante, amados hermanos. Si usted profesa ser la luz del mundo, usted tiene que apartarse de la iniquidad, de la impureza, o la impureza se halla muy extendida, aún entre el profeso pueblo de Cristo. La pasión se ha desenfrenado y las propensiones animales ganan fuerza por la complacencia. Los pecados que destruyeron a los antediluvianos y las ciudades de la llanura se practican hoy libremente. Testimonios sobre la conducta sexual, páginas 137 y 138. Amables hermanos, la pluma inspirada dice que los pecados que se cometían no solamente en las ciudades de la llanura, sino también en los antediluvianos, hoy se practican de manera deliberada. Y precisamente es los dos enfoques que hemos querido darle a este tema. Primero, mostrar, hermanos, que el plan de Satanás es contrario al plan de Dios de una manera descarada y sorprendente. Y segundo, también mostrar cómo se ha venido desarrollando la situación que Cristo describió cuando dijo que su venida sería como en los días de Sodoma. Precisamente en las ciudades de la llanura, la homosexualidad era el pecado que reinaba, mis amables hermanos, y es el pecado que llevó a esa sociedad a acabar con la misericordia de Dios y entonces traer como resultado inminente los juicios de Dios sobre ellos mismos. ¿Tiene Dios un plan para remediar esto? Por supuesto que sí. Y yo quiero rápidamente, ya para terminar con este aspecto, citar el hermoso plan de Dios. Fíjense ustedes, Génesis capítulo 19, volvemos a nuestro, lo que fue prácticamente como nuestra lectura, ¿no? O parte de nuestra lectura bíblica. En Génesis 19, el versículo 17, anterior a esto, veíamos que los ángeles le muestran el plan a Lot y le dicen: salgan de aquí, Lot, salgan de aquí, recoge tu familia y vete pronto, porque el pecado de Sodoma ha llegado hasta el cielo y ya serán destruidos. Dentro del plan de Dios, en el versículo 17, capítulo 19 de Génesis, dice allí: y fue que cuando lo hubo llevado fuera, dijo, o cuando los ángeles más bien llevaron a Lot afuera, a Lot y a su familia, le dijeron: escapa por tu vida,
no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Escapa a dónde? Amables hermanos, escapen al monte, hermanos, antes de que la inmoralidad sexual y la perversión de las ciudades, hermanos, alcancen a vosotros o a vuestros hijos. Escapen al monte, pronto el ángel está apurando, el ángel está tomando de la mano y os está diciendo, escapen al monte junto con vuestros hijos, porque viene la destrucción pronta y presta. Y todo israelita, mi amable hermano, debería hoy de escuchar la voz de Dios hablar al corazón. ¿Escapa a dónde? Escapa al monte. ¿Qué pasa en el monte? Salmo 121, versículo número 1. Miren qué interesante este versículo. Salmo 121, versículo 1 y 2. ¿Qué pasa en el monte, Señor? ¿Por qué al monte? Dijo Lot. No, Señor, al monte no, porque en el monte me voy a morir, me pican los mosquitos, me pican las culebras, los alacranes, al monte no. Pero el salmista, en el Salmo 121 y el versículo 1, dice de la siguiente manera, alzaré mis ojos a las ciudades, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Dice así? Oh, no, claro que no dice así. El Salmo 121, versículo 1 dice allí, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde oiga, y miren que hay algo interesante. Cuando estaba yo meditando en este versículo, preparando este tema, dije, wow, a nosotros siempre nos han enseñado a leer este versículo así, precisamente como yo lo acabo de leer. Noten, escuchen por favor, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y siempre lo leemos, la parte de dónde vendrá mi socorro, como una pregunta, ¿sí o no? ¿De dónde vendrá mi socorro? O sea, como que yo pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el versículo 2 entonces me contesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Pero al leer detenidamente este versículo me di cuenta que es un error leerlo así, porque ahí no hay un símbolo de pregunta. ¿Hay un símbolo de pregunta allá? ¿En el tuyo, Natalie? Ok, en mi versión no hay símbolo de pregunta. Alzaré mis ojos a los montes y afirma entonces el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? De los montes. ¿Por qué de los montes? El versículo 2 me lo muestra. Porque mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué mi socorro vendrá de los montes? Porque el Señor dio la orden a su pueblo, salgan ¿a dónde? Al monte. Salgan al monte. El Señor dio la orden a su pueblo, salgan al monte. ¿Por qué? Porque el Señor quiere salvar, preservar a su pueblo de la inmoralidad sexual principalmente que se vive en las naciones o en los sistemas del nuevo orden mundial. Mis amados hermanos, con este tema hemos querido compartir un poquito con ustedes, no solamente la realidad actual, no solamente noticias de última hora, no solamente hechos que se están dando a nuestro alrededor, sino también concientizarnos de la importancia de seguir, de avanzar, de caminar por el plan que Dios, o por el camino, por la senda que Dios ha estipulado para que su pueblo avance. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. El Señor es el Señor precisamente del campo, como le dijo a Ezequiel, allí en Ezequiel capítulo 3, sal al monte y allí hablaré contigo. Mi amable hermano, en el monte será el único medio por el cual podremos preservar a nuestros hijos de la inmoralidad que cunde, que reina o que reinará, que reina y que reinará mucho más acentuadamente en todas las ciudades, que como las ciudades de la llanura se pervirtieron en el tiempo de Lot. El Señor Jesucristo termina diciendo, como fue en los días de Lot, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor les bendiga, es nuestro deseo y oración en esta mañana. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta oportunidad.
Gracias, Señor, por llamar nuevamente la atención de nuestra mente y de nuestro corazón a tu verdad, rogando el perdón de nuestros pecados, rogando, Señor, el perdón de nuestra dilación. Venimos ante ti pidiéndote que tengas compasión de nosotros y nos des libertad. Que nos saques, Señor, del sistema de la serpiente y nos lleves a ese lugar en medio de las montañas donde podremos aprender directamente del libro de texto tuyo, que es la naturaleza. Señor, guárdanos y guarda a nuestros hijos. Líbrenos de la perversión que hoy se vive en el mundo a causa de la concupiscencia. Y hágase su voluntad en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor me los guarde, amados hermanos. Muchas gracias Amén. por todo. Maranata. Pastor, Amén. ¿me escucha? Sí, por supuesto. Sí, wow, tremendo mensaje. Yo he escuchado bastante de lo del 2030, pero la verdad, pastor, que usted lo explicó como con mucho detalle, estuvo tremendo. Aquí en Puerto Rico, pastor, ponga el teléfono en mudo y luego lo quita para que Sí, un segundo, solicita. sí, ok, aquí en Puerto Rico están dando lo que se llama, se va a dar se dio el concurso de Miss Puerto Rico. Entonces, cuando se anunció ese concurso, se dijo que la persona que está encargada de eso es una muchacha que se llama Desiree Lauri. Entonces, ella habló que ya se podían aceptar transexuales en los concursos de Miss Universo y de Miss Puerto Rico, o sea que ya abrieron, como quien dice, hicieron un campo abierto para aquellos transexuales que quieran participar. Verdaderamente que Cristo está a las puertas, esto está azotando, todo se está indicando que todo se está acabando y que nosotros, si no hacemos arreglos rápidos, se nos puede hacer tarde. Entonces tenemos que prepararnos, mis amados. Este mensaje ¿Eso fue en Puerto Rico, Sonia? sí, ya se dijo que se abrió carta para si quería participar algún transexual. O sea, ya eso no es tabú. Sí, el mundo corre rápidamente la carrera hacia levantar un tercer género. Es el diablo quien está trabajando para contrariar la voluntad divina, ¿no? No, ya eso está así. Aquí en Puerto Rico ya eso de arreglar las solicitudes cuando uno va aquí, por ejemplo, a solicitar la licencia de conducir, el pasaporte, todo eso tuvieron que hacer unos arreglos y ahora se pone género. Ya no es pareja, esposo, no, ya es género, esa es la palabra. O sea, el diablo se encargó de que todo caiga en su como él lo quiere, y esto está pues cogiendo el mundo entero, ya está metastizado, los valores se fueron por el piso y nosotros si no nos ponemos las pilas espiritualmente hablando, también nos podemos quedar. Que Dios nos ayude. Lo peor es que nuestros hijos y los que tienen nietos, la oleada, la corriente se los lleva porque ellos están siendo educados desde chiquitos con esa nueva tendencia, ¿no? Sí, aquí en Puerto Rico ya hay libros donde familia no es mamá y papá nada más, ya puede ser de parejas, o sea, de varón con varón y hembra con hembra. Y qué lamentable que conozco muchos adventistas, pastor, de verdad presente y que ellas no trabajan, sus hijos están en escuelas públicas. Así es que no sé en qué están pensando. Es lo más sorprendente en el mundo entero, ¿no? Eso es sorprendentísimo porque nosotros que tenemos este mensaje, que tenemos el mensaje de la verdadera educación y un mensaje tan precioso como eso, tan bonito de vivirlo, Sonia, porque es algo bien bonito de vivirlo. Amén, amén. Y no somos capaces de llevar a nuestros hijos, conducirlos conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Exacto, queremos estar con ellos, pero no queremos sacrificio. Y ahí está el problema. Es más fácil enviarlos a la escuela que yo sentarme en mi casa y darle homeschooling, escuela en el hogar. Es más cómodo. Pero, lamentablemente, pues ya verán los resultados.
Que Dios nos ayude. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Saludos a su esposita, a las niñas, y que Dios le continúe bendiciendo en la obra que usted está haciendo, mi amado hermano.